Doctores, esperamos todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra revisión del enfoque endocrino del calcio. Entonces vamos a estar todos completamente atentos, mucha atención, evitemos cualquier distracción. Vamos a colocar nuestros 5 sentidos en el tablero, en esta pantalla, para entender cómo debemos de observar el calcio desde el enfoque endocrino. Entonces, para iniciar esta conferencia, me presento inicialmente. Soy el doctor Cristian Feria, soy el director médico de Doctor USA y para mí es un placer, es un honor estar esta noche con ustedes. Vamos a dar inicio, sin más preámbulo, a esta revisión. Entonces, vamos a empezar a enfocar esto desde un aspecto sencillo, desde un aspecto práctico. Y para enfocarlo desde un aspecto sencillo y práctico, vamos a imaginarnos un ciclo, cómo funciona el calcio en nuestro cuerpo. Pero antes de entender de cómo funciona el calcio en nuestro cuerpo, tenemos que saber quién regula el calcio. Y resulta que el calcio es regulado principalmente por una hormona que se llama la PTH, la paratiroide. La glándula paratiroide se encarga de regular el calcio. Y sucede que esa regulación no solamente está ejercida por el calcio, por la PTH, perdón. El calcio no solamente se regula por la PTH, sino por sí mismo. Es decir, el calcio se regula por la PTH y por el calcio mismo en sangre. Y vamos a ver por qué. Resulta que la PTH se encarga de ejercer un mecanismo de control en 3 órganos principales. Y esto es una súper pregunta de examen. En todos los exámenes de residencia siempre lo hacen. En los exámenes del USMLE para las residencias aquí en Estados Unidos siempre lo van a hacer. ¿Cuáles son esos 3 órganos que se encarga de ejercer el mecanismo de control del calcio desde el punto de vista de la PTH? Entonces lo que hace es que se va a intestino, se va al hueso y se va al riñón. Pregunta súper fija de examen. ¿Cuáles son los 3 órganos en donde la PTH ejerce regulación del calcio para nuestro cuerpo? Intestino, hueso y riñón. Entonces viene una gran pregunta. ¿Qué hace la PTH a nivel intestinal? Súper pregunta de examen. ¿Qué hace la PTH a nivel intestinal? La PTH a nivel intestinal lo que hace es estimular la absorción de calcio. Es decir, supongamos que nos acabamos de tomar una buena porción de leche. Entonces, esa leche entró a nuestro tubo intestinal y básicamente de ahí se toma el calcio y se empieza a sacar. Entonces, de la leche, de muchos alimentos, de los quesos, de ciertos lácteos, de ciertos alimentos, podemos obtener el calcio. Pero entonces resulta que ese calcio va pasando tranquilo por el intestino y la PTH le dice al intestino, no me deje escapar ese calcio, aumenta la absorción de calcio. Pero sucede que con la absorción de calcio, pregunta súper fija en exámenes de residencia, con la absorción de calcio también se aumenta la absorción de fosfatos. Entonces, se absorbieron calcio, pero también se absorbieron fosfatos. Entonces, cada que absorbemos calcio por estimulación de la PTH, también se están absorbiendo fosfatos. Esto es una pregunta súper fija de exámenes de residencia y sobre todo el USMLE Step 1 y el USMLE Step 2 CK. ¿Qué sucede? Estos aumentos de fosfatos pueden causar en ciertas situaciones estados de acidosis en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo necesita compensarlo. ¿Qué hace la PTH? Además de eso, la PTH le va a decir al riñón 3 órdenes principales. ¿Cuáles son esas 3 órdenes? Entonces, básicamente le va a decir al riñón, usted me va a cumplir 3 órdenes. La primera orden es que la vitamina 2, D2,
que está de forma inactiva, me la vas a transformar a forma activa. Entonces me la pasas a vitamina D3. Primer orden que le da la PTH, ¿a quién? Al riñón. La PTH le dice al riñón, transfórmame la vitamina D2, que es vitamina D inactiva, transfórmamela a vitamina D3, que es vitamina D activa. Entonces, la PTH, desde el punto de vista endocrino, ejerce un mecanismo bioquímico de activación de una vitamina. Por otro lado, la PTH le dice al riñón, no me vas a botar este calcio que he tomado del intestino, ese calcio que he absorbido a nivel intestinal. Entonces, la PTH le dice al riñón, no me lo bote. Entonces, aumenta la retención de calcio. Es decir, el riñón aumenta la retención de calcio, pero debido a la orden que le ha dado la PTH. Ahora el riñón, además de esa orden que ha recibido, recibe otra orden y dice, por acá se nos metió el fosfato. Cada que absorbemos calcio, absorbemos fosfatos. Entonces, la PTH le dice al riñón, señor riñón, ya me estás reteniendo el calcio, pero ahora bótame esos fosfatos. Entonces, aumenta la excreción de fosfatos. Este mecanismo, este espaciecito, este pequeño gráfico es de oro, doctores. Es de oro para tu vida clínica real, es de oro para tus exámenes de residencia de cualquier parte del mundo. El mecanismo fisiológico de la PTH es algo que vas a necesitar en tu vida clínica real y es algo que siempre lo preguntan en exámenes de residencia. Entonces podemos decir que la PTH, punto importante, la PTH, coloquémoslo aquí, la PTH, ¿qué está haciendo? Actuando en 3 órganos. ¿Cuáles son esos 3 órganos? Intestino, hueso y riñón. ¿Qué hace la PTH en esos 3 órganos? En el intestino se va a aumentar la absorción de calcio, pero también se aumentan las absorciones de fosfatos. Además de eso, la PTH a nivel renal estimula la transformación de vitamina D inactiva a vitamina D activa. Además, la PTH le dice al riñón, me vas a retener el calcio que he absorbido a nivel intestinal. Además de eso, la PTH le va a decir al riñón, me vas a excretar el fosfato que se me metió a nivel intestinal. Esto es oro, doctores. Es un punto súper importante para cualquier examen de residencia. Pero si notan, hay una situación. Hemos dicho que la PTH tiene mecanismo de acción en 3 órganos: intestino, hueso y riñón. Y resulta que solamente hemos hablado de qué hace la PTH a nivel intestinal y qué hace la PTH a nivel renal. ¿Qué hace la PTH a nivel óseo? No hace nada en condiciones estables, en condiciones de homeostasia, en condiciones de no eventos patológicos. Pero si por alguna razón la PTH no logra retener el calcio a nivel intestinal o no logra retener el calcio a nivel renal, la PTH se ve obligada a actuar en el hueso. Pregunta súper fija de examen. ¿Qué hace la PTH cuando se va al hueso? Entonces la PTH le dice al hueso, vamos a activar un factor genético que se llama el ligando RANK. Y ese ligando RANK lo que hace es activar a los osteoclastos. Mucho cuidado. Hay osteoblastos y hay osteoclastos. Coloquémoslo por acá. Son blastos y son clastos. Hay osteoblastos y hay osteoclastos.
Los osteoblastos, de forma sencilla, pensemos que son aquellos que construyen hueso. Entonces, aumentan la densidad ósea, construyen más hueso. Los osteoclastos, coloquémoslo aquí entre paréntesis, son los macrófagos óseos. Y todo macrófago que hace degradar, comer. Entonces, como se degrada, como se come el hueso, disminuye la densidad ósea. Entonces, los osteoblastos construyen hueso, los osteoclastos destruyen hueso. Entonces vamos a pensar, ¿es que uno es bueno y el otro es malo? No. ¿Qué se necesita? Un balance entre los dos, un equilibrio. Ni mucho que construyas. Si construyes demasiado hueso, entonces se vuelve el hueso como una cerámica, se fractura fácilmente. Pero si destruyes hueso, se vuelve osteoporótico, también se fractura fácilmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Un balance entre osteoblastos y osteoclastos. Pero ¿qué sucede? En este caso, la PTH está encontrando un déficit de absorción de calcio a nivel intestinal. No lo puede absorber y ya vamos a ver eso desde el aspecto patológico cuando pasa. Y sucede que cuando le da la orden al riñón, no lo puede retener. Se empieza a perder todo el calcio en pérdidas urinarias. Ya vamos a ver cómo pasa eso desde el aspecto patológico. ¿Qué sucede? La PTH le queda una opción, irse al hueso. ¿Y se va al hueso a qué? A degradarlo, a sacarle el calcio para liberarlo en sangre y poder compensar los niveles de calcio en sangre. Entonces, ¿activa a quién? A los osteoclastos. ¿Y cómo los activa? Activando el factor genético ligando rank. Cuando activa el factor genético ligando rank, entonces los osteoclastos empiezan a comerse el hueso y cuando se lo empiezan a comer, empiezan a liberar calcio en sangre y empieza a botar el calcio para compensar esa falta de absorción de calcio aquí o esas pérdidas de calcio acá. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, que es importante, tenemos que tener claro que la PTH es quien se encarga de mantener los niveles de calcio adecuados en sangre. Y si se encarga de mantener los niveles de calcio adecuado en sangre, entonces es importante tener en cuenta qué hace o dónde actúa. Entonces actúa intestino, hueso y riñón. Eso es una pregunta súper fija en el examen. Ahora, recuerda que el intestino aumenta la absorción de calcio. Pero cada que absorbe calcio, también se meten los fosfatos. Ahora, ¿qué hace a nivel renal? A nivel renal se encarga principalmente de 3 acciones. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Activar la vitamina D, retener el calcio y excretar los fosfatos. Recuerda, en hueso no se mete, pero cuando se mete al hueso, cuando no logra hacer nada en intestino y no logra hacer nada en riñón, se va al hueso y lo empieza a degradar. Se empieza a comer el hueso por activación de osteoclastos. Ahora viene una gran pregunta. Entonces, ¿qué pasa? La PTH está absorba y absorba calcio a nivel intestinal. Retenga y retenga calcio a nivel renal. ¿Cuándo para la PTH? Cuando la PTH dice, ya no más, ya me controlo. Entonces sucede que estos aumentos de calcio en estas partes, esos mismos aumentos de calcio le van a decir a la PTH, bloquéate. Es decir, cuando el mismo cuerpo ya percibe, coloquemos esto aquí en negro para que sea más visible, le dice bloqueate. Cuando el mismo cuerpo percibe niveles de calcio adecuados, ese mismo calcio le dice a la PTH, bloquéese. Pero resulta que el calcio, independiente de que puede ejercer un mecanismo de bloqueo sobre la PTH cuando se logran niveles en sangre correctos, hay una hormona principal de bloqueo a la PTH. Y esa hormona se llama la calcitonina. Entonces la calcitonina viene y le dice a la PTH, ya encontré niveles de calcio correctos en sangre, vamos a bloquear la PTH. Entonces
tampoco se lleva al otro estado, al estado de hipercalcemia por sobreactivación de la PTH. Entonces, si la PTH está sobreactivada y no responde a los bloqueos de calcitonina, se mantiene absorbiendo calcio a nivel intestinal, se mantiene reteniendo calcio a nivel renal y eso puede producir hipercalcemia. Si por el contrario no tenemos activación de la PTH, no tenemos glándula que secrete PTH, no hay quien absorba calcio a nivel intestinal, no hay quien retenga calcio a nivel renal, entonces se produce hipocalcemia. Entonces los trastornos del calcio pueden estar asociados desde aspectos de alteración endocrina y por eso esta conferencia la llamamos el enfoque endocrino del calcio. El calcio puede tener muchos enfoques, el enfoque cardiovascular, el enfoque celular, el enfoque muscular. En este caso estamos viendo el enfoque endocrino. ¿Qué pasa si la PTH no funciona correctamente? ¿Qué pasa si la PTH está sobreactivada o no está activada? Van a haber problemas con el calcio. Entonces es importante tener esta mirada fisiológica. Como siempre comento, lo más importante en medicina, doctores, es tener claro la fisiología. Si tenemos claro la fisiología, tenemos súper claro la fisiopatología. Tenemos facilito, muy fácil, muy sencillo, la patología, la farmacología. Entonces, para poder pasar al siguiente nivel, no olvidemos y dejemos muy claro esto. La PTH nos va a actuar en 3 órganos. Esto es una pregunta súper fija en el examen. Intestino, hueso y riñón. Pero recuerda que la PTH en condiciones normales se va a encargar de actuar principalmente a nivel intestinal y a nivel renal. Y si la PTH se va a encargar de actuar a nivel intestinal y a nivel renal, recuerda que a nivel óseo principalmente lo toma en estados patológicos, en estados en donde o no pudo absorber el calcio a nivel intestinal o en estados en donde el riñón no pudo retener el calcio. Ahora queda una gran pregunta. Pero entonces, doctor Cristian, ¿por qué me estás diciendo que la PTH a nivel renal se encarga de 3 procesos y solo me has explicado 2? La retención de calcio y la excreción de fosfato. Me has dado la razón de por qué pasa eso, pero ¿por qué transforma la vitamina D inactiva a vitamina D activa? Sucede, y pregunta súper fija en el examen, doctor. Sucede que para poder absorber este calcio a nivel intestinal se necesita vitamina D activa. Si no hay vitamina D activa, el calcio intestinal no se puede absorber. No importa cuánta cantidad de calcio haya en el intestino, no se absorbe si no hay vitamina D3. Y eso es un punto importante para entender mecanismos patológicos. Porque en ciertas patologías renales, a pesar de que el paciente puede consumir suficientes cantidades de calcio, el calcio en sangre no logra niveles normales. Y eso lo vamos a entender ahora. Entonces, partiendo desde la mirada endocrina, partiendo desde ese aspecto de la endocrinología, cómo podemos desde esa mirada endocrinológica ver el calcio, nos aparece la primera alteración. Y esa primera alteración se llama el hiperparatiroidismo primario. Coloquémoslo aquí. Hiperparatiroidismo, para resumir, lo coloco así, hiperparatiroidismo primario. ¿Qué pasa en el hiperparatiroidismo primario? Entonces, para también entender este aspecto, démosle un giro un poco pequeño hacia la parte anatómica. Sucede que si nosotros fuésemos cirujanos de cuello, entonces imaginemos que por aquí tenemos el cuello, imaginemos que por aquí están una clavícula, por aquí está otra clavícula, y esta región es la región pectoral. Ahora imaginemos que el paciente está mirando hacia arriba. Esto es un paciente mirando hacia arriba. Entonces, todo esto
es la región cervical. Imaginemos que en esa región cervical nosotros encontramos las glándulas tiroides. Mucho cuidado, no estoy diciendo paratiroides, estoy diciendo glándulas tiroides, las glándulas tiroideas. Entonces encontramos aquí un lóbulo de una glándula tiroidea conectado y el otro lóbulo de la otra glándula tiroidea. Y supongamos que este paciente, por alguna situación especial, somos cirujanos de cuello, nos lo llevan y decidimos hacerle una tiroidectomía. Entonces, le sacamos las glándulas tiroides. Sucede que esta visión que estamos teniendo es una visión antero-posterior, es decir, estamos viendo al paciente de frente, le estamos viendo sus ojos, es una visión antero-posterior. Si nosotros giráramos esas glándulas tiroideas, imaginemos que somos cirujanos de cuello, sacamos esas glándulas tiroideas y las giramos. Ahora vamos a verlas en visión postero-anterior, las estamos viendo desde atrás. Entonces, esto es una visión antero-posterior. Ahora las hemos sacado y esto es una visión postero-anterior, es decir, las estamos viendo al revés, las estamos viendo desde atrás. Resulta que teniendo la visión de las glándulas tiroideas desde atrás, vamos a ver en ellas 4 glándulas pequeñitas. Vamos a ver aquí una glándula pequeñita, aquí otra glándula pequeñita, aquí otra glándula pequeñita y aquí otra glándula pequeñita. 4 glándulas pequeñitas. Esas 4 glándulas pequeñitas son las paratiroides, por eso se llaman paratiroides. Recuerda que en la terminología médica lo que se le dice para es algo que está detrás de. Entonces, para está detrás de las glándulas tiroideas, paratiroides. Esto es una pregunta súper fija de examen, doctores. Paciente que se lleva a una tiroidectomía y en el postquirúrgico, en el postoperatorio, el paciente te empieza a hacer tetáneas. ¿Por qué el paciente te empieza a hacer tetáneas si lo que le sacaste fueron las glándulas tiroideas? Resulta que en la extirpación de las glándulas tiroideas te puedes haber llevado las paratiroides. Y al llevarte las paratiroides, recuerda, ¿qué hace la PTH? Controlar los niveles de calcio en nuestro cuerpo. ¿A través de qué órganos? Intestino, hueso y riñón. Pero si no hay PTH, no hay glándula que libere PTH, no hay quien estimule la absorción de calcio por allá a nivel intestinal, no hay quien retenga el calcio a nivel renal. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de calcio en sangre? Se caen. Y si se caen los niveles de calcio en sangre, el paciente te hace tetáneas. Eso es una pregunta súper frecuente en los exámenes de residencia. El paciente te hace tetáneas. Entonces, entendiendo esa mirada anatómica y esa mirada fisiológica, vámonos ahora sí con el hiperparatiroidismo primario. Coloquémoslo por acá. Hiperparatiroidismo primario. Entonces, el hiperparatiroidismo primario, ¿qué es? Exceso de liberación de PTH. Cuando nos hablan de hiperparatiroidismo, ya sabemos que es hiper-PTH, hiperliberación de PTH. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hiperparatiroidismo primario y el hiperparatiroidismo secundario? Que son los dos hiperparatiroidismos que nos vamos a enfocar hoy. Incluso hay más, hay hiperparatiroidismo terciario, hay pseudo hiperparatiroidismo, hay hipoparatiroidismo, pero nuestra conferencia hoy se va a enfocar en hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario, que son los hiperparatiroidismos más frecuentes en la clínica y que son los hiperparatiroidismos más preguntados en los USMLE STEPS, tanto STEP 1 como STEP 2CK y en cualquier examen de residencia en el mundo. Entonces, recordemos nuevamente la fisiología. Recuerda que la PTH se va a encargar de controlar los niveles de calcio en 3 órganos. El primero, intestino. Entonces, representemos aquí el intestino. El segundo, el hueso. Entonces, representemos aquí el hueso. Y el tercero, el riñón. Entonces, imaginémonos que esto es un riñón.
Entonces recuerda qué hace la PTH a nivel intestinal. Aumenta la absorción de calcio, pero se le mete también ¿quién? Los fosfatos. ¿Qué hace la PTH a nivel renal? Recuerda, dos puntos importantes desde el aspecto del mismo mecanismo renal, que es aumenta la retención de calcio y aumenta la excreción de fosfatos. En palabras sencillas, hace que el calcio se quede en nuestro cuerpo y bota el fosfato. Pero recuerda que también le dice la vitamina D2 que se transforme a vitamina D3. Entonces pasa la D2 a D3 para que esta D3 que haga se vaya al intestino y pueda permitir la absorción de calcio. Recuerda, solo en situaciones extremas, en situaciones de emergencia o en situaciones patológicas, la PTH se va al hueso y ¿qué le dice? Actíveme el ligando RANK. Y el ligando RANK, ¿qué hace? Lo que hace es activar los osteoclastos. Y esos osteoclastos, ¿qué hacen? Se comen el hueso óseo y al comerse el hueso óseo, o discúlpeme la redundancia, al comerse el hueso, lo que hace es liberar el calcio en sangre. Entonces empieza a liberar todo ese calcio que los macrófagos óseos, que son los osteoclastos, se han comido. Ahora volvámonos la película un poquito a la parte anatómica. Recuerda que tenemos dos lóbulos de las glándulas tiroideas, pero recuerda que desde atrás, viéndolo desde la visión póstero-anterior, encontramos en ella 4 glándulas, que son las paratiroides. Ahora imagínate que esas glándulas paratiroides empezaron a tener un estado de hiperplasia, de un crecimiento desordenado, pero no maligno. A esa hiperplasia, que es un crecimiento celular desordenado, pero no maligno, se le tiende a llamar adenomas. Entonces, empezó a generarse un crecimiento desordenado de esta glándula y hizo una hiperplasia. Hizo un adenoma de la glándula paratiroide. Y como es un adenoma, entonces ese adenoma puede volverse hiperproductor de PTH. Entonces aumenta los niveles de PTH en sangre. Y resulta que ese adenoma no responde a la calcitonina, no responde a los excesos de calcio en sangre. ¿Por qué? Porque simplemente sus células están crezca y crezca desordenadamente. Y así como crecen, así liberan PTH. Entonces, ¿qué pasa con los niveles de PTH en sangre? Se sube. Pregunta súper fija en el examen. El hiperparatiroidismo primario genera elevación en los niveles de PTH. ¿Por qué? Secundario a un adenoma único. Pregunta súper fija de examen. La causa más importante de hiperparatiroidismo primario es una hiperplasia celular tipo adenoma que está hiperproduciendo PTH. Entonces, si yo tengo exceso de producción de PTH, tengo elevados los niveles de PTH en sangre, estimulo mayormente la absorción de calcio a nivel intestinal. Al mismo tiempo, sobreestimulo la retención de calcio a nivel renal. Al mismo tiempo, sobreestimulo la transformación de vitamina D2 a vitamina D3. Por lo tanto, sobreabsorbo niveles de calcio a nivel intestinal. Si yo estoy metiendo más calcio a la sangre porque lo estoy absorbiendo más y elimino menos porque lo estoy reteniendo mucho más, ¿por qué? Porque la PTH está sobreactivada. ¿Eso a qué me lleva? A un estado de hipercalcemia. Súper pregunta de examen. Pero ¿qué sucede? Recuerda que además de eso, la PTH estimula la excreción de fosfatos y como está sobreactivada, entonces sobreexcreta los fosfatos. Y si yo pierdo fosfatos más de lo normal que produzco, puedo producir hipofosfatemia. Pregunta súper fija en el examen de cualquier examen de residencia y con mayor razón en los USMLE Step 1,
USMLE Step 2 CK. ¿Cómo se ve desde el aspecto de laboratorio de enfoque endocrino un paciente con hiperparatiroidismo primario? Pregunta de examen. Se va a ver con elevación de la PTH, se va a ver con hipercalcemia y se va a ver con hipofosfatemia. Eso es una pregunta súper fija en el examen. Miremos esta gráfica, miremos este flujo por 30 segundos y tomémoslo como material de oro, doctores. En la vida clínica, súper importante. En la ejecución de exámenes de residencia, súper importante, súper high yield. Vamos a mirar esta gráfica por 30 segundos. Perfecto, doctores. Vamos a tomarnos un minuto de descanso. Por favor, nadie se salga, todo el mundo siga concentrado, un minuto de descanso para que aprovechen un momento y se hidraten y retomamos esta revisión académica en su segunda parte. Un minuto de descanso. Perfecto, doctores. Vamos a continuar. Por favor, evitemos cualquier distracción. Completa atención a lo que vamos a hablar en esta segunda parte de esta revisión, que es súper importantísimo, es súper frecuente en la vida clínica real y es súper pregunta de examen USMLE Step 1, USMLE Step 2 CK, USMLE Step 3 y es pregunta de cualquier examen de residencia. Entonces, por favor, completa atención. Vamos entonces ahora a entender desde una mirada sencilla qué pasa en el hiperparatiroidismo secundario. Entonces coloquemos aquí hiperparatiroidismo secundario.
¿Qué pasa en el hiperparatiroidismo secundario y qué lo diferencia del primario? Recuerda, 3 puntos importantes cada que nos hablen de hiperparatiroidismo. Primero, hay clasificación. Segundo, el hiperparatiroidismo primario causa exceso de PTH porque es hiperparatiroidismo y causa exceso de calcio en sangre, hipercalcemia. Ahora, tercer punto. Resulta que a diferencia del hiperparatiroidismo primario, el hiperparatiroidismo secundario causa exceso de PTH en sangre, pero causa hipocalcemia. Entonces, suena un poco paradójico. ¿Por qué? Si acabamos de aprender que si yo tengo excesos de PTH en un paciente, se me aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, se me aumenta la retención de calcio a nivel renal. Este exceso de calcio y este exceso de calcio debería de causar hipercalcemia. ¿Por qué el hiperparatiroidismo secundario, en vez de causarme esta hipercalcemia, me causa hipocalcemia? Por eso se hace súper importante para un examen de residencia. Porque si entiendes por qué el hiperparatiroidismo secundario causa hipocalcemia, eso quiere decir que entiendes endocrinología de la PTH. Entonces, ¿por qué el hiperparatiroidismo secundario causa hipocalcemia? Vamos a verlo. Entonces, recuerda, si manejas, si entiendes fisiología, entiendes toda la medicina. Entiendes fisiopatología, entiendes patología y entiendes intervención farmacológica, intervención quirúrgica, intervención radiológica. Recordémoslo, la PTH se encarga de controlar el calcio a través de 3 órganos. ¿Cuáles son esos 3 órganos? El intestino. Ya a nadie que haya asistido a esta conferencia de Doctor in USA se le debe olvidar en su vida. La PTH actúa principalmente en ¿cuáles órganos? Intestino, hueso y riñón. ¿Qué hace la PTH a nivel intestinal? A través del intestino, aumenta la absorción de calcio, pero también ¿quién se mete? Los fosfatos. ¿Qué hace la PTH a nivel renal? Aumenta la retención de calcio, aumenta la excreción de fosfatos y toma la vitamina D2 y la transforma a vitamina D3. ¿Y qué hace esa vitamina D3? Se va hasta el intestino para que se pueda absorber el calcio. Hasta ahí actúa la PTH en situaciones de steady state, de homeostasia, de tranquilidad, en donde todo funciona perfecto. Pero en casos de emergencia se va al hueso. ¿Y qué le dice al hueso? Actívese, señor, ligando rank. Activa el ligando rank. Y cuando la activa, se activan los osteoclastos. Recuerda que hay una diferencia bien grande entre osteoclastos y osteoblastos. Entonces, se activan los osteoclastos, se come el hueso y ese calcio que ha sacado del hueso lo libera en sangre. Fisiología con un pequeño detalle en la parte ósea de fisiopatología. Ahora, ¿cuál es la principal causa de hiperparatiroidismo secundario? Súper pregunta de examen, súper apoyo en tu vida clínica real. La principal causa de hiperparatiroidismo secundario es CKD, enfermedad renal crónica, chronic kidney disease, enfermedad renal crónica. Es la principal causa de hiperparatiroidismo secundario. ¿Y por qué? Esto es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, ya está en hemodiálisis. Este paciente tiene fístula arteriovenosa, lo están dializando y resulta que el paciente está en diálisis porque el filtro del riñón ya no funciona. El riñón ya no sabe qué excretar y qué retener y todo le funciona al revés. Lo que tenía que excretar lo retiene y lo que tenía que retener lo excreta. Entonces, ¿qué sucede? Este riñón está dañado. Este riñón está en enfermedad renal crónica. Como está en enfermedad renal crónica,
ya no entiende los mensajes y sus receptores para PTH se dañan. Resulta que el mensaje endocrino que enviaba la PTH al riñón era a través de segundos mensajeros, de transmisiones endocrinas y receptores que, valga la redundancia, recepcionaban la información de la PTH. Pero como el riñón está dañado, se vuelve un riñón sordo, se vuelve un riñón que no escucha los mensajes, entonces no logra escuchar el mensaje de la PTH. Entonces, en vez de retener calcio, lo excreta. Entonces, se aumenta la excreción de calcio. ¿En qué estado? En estado de enfermedad renal crónica. Y en vez de excretar el fosfato, lo que hace es retenerlo. Recuerda que un riñón dañado funciona como al revés. Si tenía que retener calcio, ahorita lo excreta. Si tenía que excretar fosfato, ahora lo retiene. Entonces, se le aumentan las retenciones de fosfato. Recuerda, en situaciones fisiológicas de normalidad, la PTH se encargaba de regular el calcio solo con el intestino y el riñón. No tocaba el hueso, no le sacaba el calcio al hueso, porque recuerda, ¿cuándo toca la PTH el hueso? En situaciones de emergencia. Entonces, la PTH, tranquila y contenta, viene y le dice al intestino: señor intestino, hágame el favor y me absorbe el calcio. No importa que se metan los fosfatos, pero absórbamelo. Entonces el intestino está perfecto, no tiene ninguna patología inflamatoria, el punto de absorción del calcio está perfecto. El intestino le dice: con todo el gusto, señora PTH, yo le absorbo el calcio. Solamente mándeme la vitamina D3 para poderlo absorber. Entonces la PTH se viene del riñón y le dice: señor riñón, hágame el favor y me manda la vitamina D3, pero ya activada. Y el riñón no lo escucha. Recuerda que el riñón está en enfermedad renal crónica. Como no lo escucha, la PTH se empieza a estresar, se empieza a preocupar y se empieza a elevar. Entonces empiezan a haber estados de hiperparatiroidismo. ¿Y por qué se eleva? Es la forma de la PTH gritarle al riñón: escúcheme el mensaje que le estoy pidiendo. Pero resulta que por más que le grites al riñón, el riñón no va a escuchar. ¿Por qué? Porque el riñón está en enfermedad renal crónica. Entonces, la PTH le sigue insistiendo al intestino: absórbeme el calcio le sigue contestando: sin vitamina D3 no lo absorbo. Resulta que la PTH se cansa de gritarle al riñón y dice: el riñón no me escucha. Entonces, no hay mensaje por parte de la PTH al riñón. Entonces, empieza a excretar calcio y a retener fosfatos. ¿Qué sucede? Al excretar calcio urinario, calcio en pérdidas urinarias, se empiezan a caer los niveles de calcio en sangre. La PTH, preocupada, se sigue elevando y va y le dice al hueso: señor hueso, con toda la pena del mundo, me toca sacarte el calcio a ti, porque no hay cómo retener el calcio ni cómo absorberlo. ¿Por qué? Porque el riñón está dañado. Entonces, activa el factor genético ligando RANK. Esto lleva a que se activen los macrófagos óseos y se empieza a liberar calcio en sangre. Pero resulta que por más calcio que se le logre sacar al hueso, el riñón lo sigue botando. El riñón bota todo el calcio que se le empieza a poner a la sangre y por eso se genera hipocalcemia. Pregunta súper fija en los USMLE STEPS o en cualquier examen de residencia. El hiperparatiroidismo secundario causa, como su nombre lo dice, estado de hiperparatiroidismo con hipocalcemia y por exceso de retención de fosfatos, hiperfosfatemia. Mira la contraposición al hiperparatiroidismo primario. Recuerda que el hiperparatiroidismo primario, obviamente, es un estado de hiperparatiroidismo, tiene exceso de PTH, pero era por un adenoma hiperproductor de PTH, producía hipercalcemia.
pero como el riñón estaba bueno, sacaba los fosfatos en excesiva situación, causaba hipofosfatemia. En amarillo, hiperparatiroidismo primario. En rojo, hiperparatiroidismo secundario. Súper pregunta de examen. Súper claro que esto es algo de entender en nuestra vida clínica real y mucho más si somos internistas, si somos médicos de atención clínica. Punto importante. Hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que la situación que está pasando en el hueso, recuerda, estamos sobreactivando osteoclastos, estamos sobreactivando macrófagos porque la PTH preocupada necesita mantener niveles de calcio normales en sangre. Pero resulta que el activar los osteoclastos excesivamente para sacar el calcio óseo no queda en vano. Se genera un proceso patológico secundario. Al final, ese hueso se empieza a volver débil y osteoporótico. Se genera básicamente una osteoporosis. Pregunta de examen. Pero resulta que esa osteoporosis generada por un estado de hiperparatiroidismo secundario a una enfermedad renal crónica se denomina osteodistrofia renal. Pregunta súper fija de examen. ¿Cómo se llama la osteoporosis que se genera por la sobreactivación de la PTH secundaria a enfermedad renal crónica? Osteodistrofia renal. Entonces, para complementar, un paciente con enfermedad renal crónica se te puede presentar con hiperparatiroidismo secundario, el cual se evidencia con exceso de PTH, hipocalcemia, hiperfosfatemia y osteodistrofia renal. Súper pregunta de examen. Entonces, es importante tener pero muy claro esto. Miremos esta gráfica que vale oro por 30 segundos. Perfecto, doctores. Vamos ahora, para ir finalizando el aspecto académico, vamos a ver esta pregunta. Y con esta pregunta, cada uno se va a dar cuenta cómo abordó, cómo entendió el aspecto del enfoque endocrino del calcio. Entonces, miremos esta pregunta detenidamente por un minuto. Perfecto, doctores. Espero que esta parte académica les haya sido de gran beneficio,
que hayan podido responder esta pregunta correctamente, con que hayamos logrado responder esta pregunta correctamente, quiere decir que logramos entender el aspecto del enfoque endocrino del calcio desde el aspecto de hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario. Un abrazo para todos, doctores, y espero que hayan podido entender perfectamente este aspecto.